Buenos días hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. ¿Sí? En esta mañana me gustaría compartir con ustedes unos breves pensamientos. Para empezar podemos ir a Éxodo capítulo 5, versículo 22, ¿sí? Que dice: Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has liberado a tu pueblo. Y en el capítulo 6, versículo 1 nos dice: Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Hasta aquí nomás con la lectura de la palabra. Y para ponernos un poco en contexto, unos capítulos atrás, Dios habla con Moisés y le manda a que se presentase enfrente del faraón, ¿sí? Y que hablara con él para que liberase al pueblo de Israel. ¿Sí? Y a principios del capítulo 5, Moisés va con Aarón a hablar con el faraón, ¿sí? Para que liberase al pueblo de Israel, ¿sí? Y el faraón se negó y dijo que no iba a obedecer a Jehová porque no lo conocía. Y al haber hablado con Moisés, no solamente dijo que no los iba a liberar, sino que al pueblo de Israel le agregó más trabajo de los que normalmente tenía, ¿no? Entonces, por eso podemos ver en el capítulo 22 y 23 lo que Moisés le decía a Dios, ¿sí? Y Moisés, ante esta situación, como nos dice en el versículo 22, lo primero que hizo fue buscar a Dios, ¿no? Donde dice: entonces Moisés se volvió a Jehová, ¿sí? Y las palabras que Moisés usó para hablar a Dios nos permiten ver la condición de su corazón ante la situación, ¿no? que estaba atravesando. Podemos ver dos preguntas: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Sí? Moisés, pensaba que todo aquel dolor que estaba padeciendo Israel era originado por Dios, ¿sí? Y creía que el Señor se había equivocado al enviarlo a hablar con el faraón, porque todo todo había empeorado, no solo que se negó a liberarlo, sino que le sumó más trabajos, castigos, y eso empeoró la situación, ¿sí? Y además, en el versículo 23 muestra que desde su punto de vista Moisés solo veía aflicción como resultado de su gestión ante el faraón, ante lo que él había hablado con el faraón. Y para completar, dice el versículo 23, dice: y tú no has liberado a tu pueblo, ¿sí? Dejando en duda la obra de Dios. Así que él veía lo que hizo para Dios como un fracaso, que el ir a hablar no fue bueno, no fue bueno. Y, y pensaba que quizás esto que pensó Moisés, ¿sí? Muchas veces lo pensamos nosotros, ¿sí? Ante los obstáculos, ante los fracasos, las decepciones, podemos pensar igual. Hasta incluso podemos quejarnos contra Dios, ¿no? Y, y, y también podemos percibir, ¿sí? Un tono de autocondenación en Moisés, ¿no? Cuando dice: desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, eh, eh, ha afligido a este pueblo.
Moisés se culpa porque según él, desde que hizo lo que Dios le mandó, las cosas empeoraron en lugar de mejorar para su perspectiva, ¿no? En medio de aquel panorama tan difícil, Dios se hace presente, ¿sí? Con su amor y su poder. Lo vemos en el capítulo 6 y versículo 1, ¿sí? Que ya lo hemos leído, pero dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra, ¿sí? Aquí Dios le responde a Moisés, y es hermoso ver cómo el Señor no se impacienta con él y tampoco se impacienta con nosotros, ni le reprocha sus actitudes, ni las nuestras, ¿sí? Sino que más bien le enseña su grandeza y poder, ya que todo forma parte de su plan, ¿no? Y para ir terminando, hermanos, pensaba, ¿no? Que ante cualquier situación, ¿sí? Que podamos ir a nuestro Dios, ¿no? Para que Él nos dé fuerza para ser perseverantes y tener sabiduría para poder actuar correctamente en cada situación de nuestras vidas, ¿no? Y en todos los momentos que nos toca atravesar, al final veremos como Dios muestra su amor para con nosotros, así como lo mostró para el pueblo de Israel, el cual luego de una serie de acontecimientos que la palabra nos va a relatar en los próximos capítulos, fue liberado. Pero hermanos, que podamos saber que Dios tiene el poder, para cambiar cualquier situación de nuestras vidas. Y para terminar me gustaría poder leer un salmo, el Salmo 46, ¿sí? Podemos buscar, salmo conocido, el capítulo 1, capítulo 46, versículo 1, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿no? Y aunque Moisés se encontraba afligido, se encontraba mal porque pensaba que la decisión que él había hecho estaba mal, el ir a hablar con Faraón, pero no, porque era todo parte del plan que Dios tenía para con él y para el proceso de poder liberar al pueblo. Pero bueno, hermanos, esto es lo que tenía en mi corazón, y espero que estos breves pensamientos les puedan ser de bendición como fueron para mi vida. Nos estamos viendo. Un abrazo.